El día que dejé de preocuparme, fue el día que Dios tomó el control. Y sé que eso suena simple. Sé que quizás en este momento estás escuchando eso y piensas, qué fácil se dice, y tienes razón. Decirlo es fácil. Vivirlo es otra cosa completamente distinta. Porque preocuparse no es una decisión que uno toma conscientemente. No es que te despiertas en la mañana y dices hoy voy a angustiarme por todo. No, la preocupación llega sola, se instala sin pedir permiso, empieza a ocupar espacio en tu mente, en tu pecho, en tus noches, en tus momentos de silencio, hasta que ya no sabes cómo sería vivir sin ese peso constante. Y lo que más duele no es la preocupación en sí misma. Lo que más duele es la sensación de que no puedes hacer nada para detenerla. Que por más que te digas a ti mismo que todo va a estar bien, esa voz interna sigue ahí, recordándote todo lo que puede salir mal, todo lo que falta, todo lo que todavía no tiene solución. Pero hoy quiero hablarte de algo que cambió todo para mí. No una técnica, no una fórmula, algo mucho más profundo. Algo que descubrí en el momento más oscuro de mi vida, cuando ya no tenía fuerzas para seguir cargando solo, cuando el peso de intentar controlarlo todo se había vuelto tan pesado que simplemente no podía más. Y fue en ese momento, en ese punto de quiebre total, donde Dios entró de una manera que no puedo explicar completamente con palabras, pero que transformó desde adentro hacia afuera la manera en que vivo, la manera en que pienso, la manera en que enfrento todo lo que viene. Y si tú hoy estás en ese lugar donde la preocupación te tiene atrapado, donde la ansiedad es tu compañera constante, donde el alma está cansada de tanto cargar, entonces lo que tengo para compartirte hoy es exactamente para ti. Pero necesito que te quedes, porque lo más importante no está al principio, está en el camino. Está en cada parte de lo que vamos a recorrer juntos hoy, y si llegas hasta el final, algo puede cambiar en ti de una manera que ninguna circunstancia externa podrá quitarte. Tal vez llegaste aquí buscando una respuesta, tal vez tu corazón está cargado y tu mente no encuentra paz, o quizás simplemente estás agotado de preocuparte por todo, de vivir en ese estado constante de alerta donde nada se siente completamente seguro, donde siempre hay algo que amenaza, algo que preocupa, algo que todavía no tiene resolución. Y lo entiendo profundamente, porque esa sensación de no poder más, de pensar en todo lo que falta, en lo que no está saliendo bien, en los problemas que no se van, en el futuro incierto, es como si el alma se agotara poco a poco, como si la fe tambaleara sin que tú lo hayas decidido, como si el peso de la vida fuera acumulándose día tras día hasta que ya no sabes cómo respirar sin sentir ese nudo en el pecho. Y hoy quiero hablarte justo a ti que estás sintiendo eso, porque hay algo que transforma, hay algo que calma, hay algo que puede entrar en ese lugar donde nada más ha podido llegar, y ese algo tiene nombre, se llama confiar de verdad en Dios. Y digo de verdad porque hay una diferencia enorme entre decir que confías en Dios y realmente confiar en Dios. A veces creemos que tener fe es decirlo con la boca, repetirlo en la iglesia, escribirlo en una publicación. Pero confiar de verdad, es otra cosa completamente distinta. Confiar es soltar, es rendirse, es dejar que Dios tome el control aun cuando no entiendes nada de lo que está pasando. Es ese momento en el que uno llega al límite de sus propias fuerzas y dice, Señor, yo ya no puedo, pero tú sí. Y ahí, justo ahí, en ese punto de rendición total, es donde comienza el verdadero descanso. No antes, no cuando todo está resuelto, no cuando las circunstancias mejoran, sino en ese momento exacto donde sueltas lo que no puedes cargar, y lo pones en las manos del único que puede cargarlo todo sin quebrarse. Y lo primero que necesito que entiendas hoy, lo primero que puede empezar a cambiar algo en lo más profundo de tu interior, es esto: confiar en Dios no es una emoción, no es algo que sientes cuando todo va bien. Confiar en Dios es una decisión. Es decirle a tu alma todos los días, yo no entiendo lo que está pasando, pero creo, no tengo todo resuelto, pero me aferro. Estoy cansado hasta los huesos, pero sigo creyendo que Dios tiene un propósito en todo esto, porque si no decides confiar, entonces decides preocuparte. No hay punto medio. La preocupación nace exactamente en el momento en que dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar solo los problemas. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba fija en Jesús, todo estaba bien. Había algo imposible ocurriendo frente a todos, y Pedro lo estaba viviendo. Pero en el instante en que desvió su mirada hacia el viento y las olas, en el momento en que la realidad de las circunstancias captó su atención,
se hundió. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Mientras miramos a Dios, caminamos. Cuando miramos el problema nos hundimos. Y claro, uno podría decir, es que no es tan fácil mantener la mirada en Dios cuando el problema es tan grande, cuando el dolor es tan real, cuando la situación es tan urgente. Y tienes razón, no es fácil. Nadie dijo que confiar es fácil. Pero hay algo que es más difícil todavía. Vivir día tras día con el alma cansada, el corazón ansioso y la mente agobiada por todo lo que no puedes controlar. Eso sí que es duro, eso sí que agota de una manera que va mucho más allá del cansancio físico. Ese es un cansancio del alma que no se quita con dormir, que no desaparece con el fin de semana, que sigue ahí cuando te levantas en la mañana y sientes que ya estás cargando el peso antes de haber empezado el día. Por eso Dios te dice hoy, con una ternura que no tiene comparación, déjalo en mis manos, confía en mí, tú no puedes con todo, pero yo sí. Y en Isaías capítulo 41 verso 10, hay una promesa que siempre me detiene cuando la leo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes lo que significa eso? Que aun cuando tú sientas que estás cayendo, hay una mano firme que te está sosteniendo, que aunque todo a tu alrededor se mueva, hay una roca que no se mueve jamás, y esa roca es Dios. Pero aquí viene algo que me parece fundamental y que quiero que te quede grabado en el corazón. Cuando uno se acostumbra a preocuparse por todo, a vivir en ese estado constante de alerta y ansiedad, empieza a vivir como si Dios no existiera, como si todo dependiera única y exclusivamente de uno mismo, como si no hubiera nadie más grande que el problema. Y esa es una carga que ningún ser humano puede soportar por mucho tiempo, porque fuiste creado para depender de Dios, no para ser autosuficiente en todo. Fuiste diseñado para caminar con Él, no para cargarlo todo solo, y cuando vives intentando controlar todo desde tus propias fuerzas, eventualmente te quiebras. No porque seas débil, sino porque estás usando tus fuerzas para hacer algo que nunca fue tuyo hacer. Pero cuando decides confiar, cuando tomas la decisión consciente y diaria de soltar lo que no puedes controlar y ponérselo a Dios en las manos, algo cambia. Ya no estás solo, ya no estás dependiendo solo de tus fuerzas limitadas. Estás bajo la cobertura de aquel que todo lo puede y para quien ninguna situación es demasiado grande, ningún problema demasiado complicado, ninguna puerta demasiado cerrada. Entonces quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Donde sea que estés, en el lugar donde estás escuchando esto, di en tu interior estas palabras: confío en Dios. No entiendo todo, pero confío. No tengo todo, pero confío. No puedo más, pero confío. Porque confiar en Dios no es una opción bonita entre muchas otras opciones. Es la única manera de vivir con verdadera paz en este mundo lleno de caos e incertidumbre. Y ahora necesito hablarte de algo que está en el centro de gran parte del sufrimiento emocional y espiritual que la mayoría de nosotros experimenta. Algo que reconocemos en nosotros mismos, pero que nos cuesta mucho trabajo soltar. El deseo de controlarlo todo. Porque seamos completamente honestos, muchas veces el verdadero problema no es lo que está pasando afuera. El verdadero problema es que queremos tener el control de absolutamente todo. Queremos que las cosas se den exactamente como las planeamos, que las personas reaccionen como esperamos, que la vida nos responda en nuestros tiempos y no en los de Dios, que cada situación encaje perfectamente en el esquema que tenemos en mente. Y cuando eso no sucede, cuando la realidad no coopera con nuestros planes, empezamos a desesperarnos, a frustrarnos, a llenarnos de una ansiedad que se va acumulando sin que sepamos muy bien de dónde viene. Pero aquí está la revelación que puede liberarte si la recibes de verdad. Querer controlar todo es la raíz de la mayoría de tus preocupaciones. ¿Por qué? Porque cuando quieres tener el control de todo, te estás poniendo a ti mismo en un lugar que no te corresponde. Ese lugar le pertenece únicamente a Dios. Solo Él tiene el control total. Tú y yo estamos aquí para confiar, para obedecer, para caminar en fe, pero no para llevar el timón de cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Y mientras más rápido entendamos eso, más rápido aprenderemos a descansar de verdad. Jesús lo dijo de una manera que no deja lugar a interpretaciones en Mateo, capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Él no dijo que no habrá problemas mañana, dijo que no los vivas antes de tiempo, que no cargues hoy con lo que aún no ha llegado, porque cuando te preocupas por lo que podría pasar,
estás sufriendo dos veces, una por lo que ya está ocurriendo y otra por lo que todavía no sabes si va a ocurrir. Y el problema de vivir intentando tener el control es que genera una tensión constante que no da tregua. Estás pendiente de todo intentando que cada pieza encaje, que cada persona responda como necesitas, que cada situación se acomode a tu gusto. Y si algo se sale de ese esquema, si algo no sale como planeabas, viene la frustración, la desesperación, la sensación de que todo se está derrumbando. Pero hay una pregunta que quiero hacerte directamente. ¿Cuántas veces en tu vida has intentado forzar algo con todas tus fuerzas y aún así no salió como planeabas? ¿Cuántas veces has controlado, calculado, planificado cada detalle y la vida igualmente tomó un rumbo diferente? Eso es porque no todo depende de ti. Hay una voluntad mayor, una sabiduría más alta, un plan más completo que el tuyo. Y cuando uno suelta el control y se lo entrega a Dios, no porque sea una derrota, sino porque es el acto de fe más poderoso que existe. Algo cambia profundamente en la manera en que se enfrenta a la vida, cuando tratas de forzar tu voluntad, incluso en cosas que parecen buenas y correctas, terminas desgastado, agotado, frustrado. Pero cuando te alineas a lo que Dios quiere, cuando haces tu parte con fidelidad y sueltas lo demás, empieza a suceder algo que no tiene explicación lógica. Es como si la vida misma comenzara a acomodarse. No porque todo se vuelva perfecto de repente, sino porque tú dejaste de pelear contra todo y empezaste a fluir con lo que Dios está haciendo. Y eso, esa paz que viene de soltar el control, es algo que el mundo no puede darte. Solo Dios puede darlo. Así que si hoy sientes que estás en medio de una situación que se te escapa de las manos, si hay algo que no puedes resolver por más que lo intentas, haz una pausa, respira profundo, y dile a Dios: Señor, esto se me está saliendo de las manos, pero sé que a ti nunca se te sale nada, te lo entrego, haz tu voluntad, porque esa oración, hecha desde la sinceridad más profunda, es más poderosa que cualquier plan humano que puedas diseñar. Y ahora quiero hablarte de algo que para muchas personas es el mayor obstáculo para encontrar la paz que tanto buscan, porque muchos saben que tienen que confiar en Dios. Muchos han escuchado ese mensaje antes, pero hay una creencia que los detiene, una expectativa que los frustra, y es esta: creer que la paz llegará cuando los problemas se acaben, que estarán tranquilos cuando la deuda se pague, cuando el diagnóstico cambie, cuando esa relación se restaure, cuando el trabajo llegue, cuando la tormenta finalmente pase. Y esa manera de pensar es una trampa, porque siempre habrá algo más, siempre habrá una nueva situación que resolver, un nuevo desafío que enfrentar, algo que duele, algo que incomoda, algo que todavía no tiene respuesta. Y si la paz depende de que todo esté perfecto, entonces nunca la tendrás, nunca, porque la vida perfecta no existe en este lado de la eternidad. Por eso Jesús dijo algo que tiene que grabarse en lo más profundo de tu ser, en Juan capítulo 14 verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la doña, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Ves la diferencia? La paz que el mundo ofrece depende de las circunstancias. Cuando todo está bien, hay paz. Cuando algo falla, desaparece. Pero la paz que Dios da es completamente diferente. No depende de si tienes o no tienes, de si todo marcha bien o todo está cayendo. Es una paz que nace de saber quién está contigo. Porque cuando tú sabes que Dios está a tu lado, que Él va delante de ti, que Él pelea por ti, algo dentro de ti se estabiliza de una manera que no tiene explicación lógica. No porque el mundo cambió, sino porque tu corazón ya no está solo enfrentando lo que viene. Piénsalo de esta manera: cuando eras niño y tenías miedo en la oscuridad de la noche, ¿qué hacías? Llamabas a tu mamá, a tu papá, a quien te daba seguridad. Y con solo escuchar su voz, con solo sentir su presencia en el cuarto, el miedo comenzaba a desvanecerse. No era que la oscuridad desaparecía, era que tú ya no estabas solo en ella, y así funciona con Dios. Su presencia no borra los problemas instantáneamente, pero transforma completamente la manera en que los vives. David lo entendía de manera profunda. Por eso escribió en el Salmo 23 verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que no habría valles oscuros, no prometió que el camino siempre sería fácil y sin sombras. Dijo que en medio de esos valles, Dios estaría ahí, y eso le bastaba para no temer. Porque cuando uno sabe que Dios está presente, el alma puede serenarse aun cuando todo afuera sigue siendo difícil. Y aquí viene algo que quiero que no pases por alto.
porque es quizás la clave más práctica de todo lo que estamos hablando. La paz de Dios no es algo que se encuentra una vez y ya está, es algo que se cultiva, es algo que crece en la medida en que te acercas a Él, en que hablas con Él, en que escuchas su palabra, en que apartas momentos de tu día para simplemente estar en su presencia. Porque cuanto más te conectas con Dios, más fuerte se hace esa certeza interna de que no estás solo, y cuanto más consciente eres de su presencia en tu vida cotidiana, menos espacio hay para que la ansiedad y el miedo se instalen. No necesitas ser perfecto para experimentar eso, no necesitas tener una vida espiritual impecable ni una fe sin ninguna duda. Lo único que necesitas es sinceridad, un corazón que llegue a Dios y diga: Señor, aquí estoy, con mis dudas, con mis temores, con todo lo que no entiendo, pero te necesito. Quiero sentir tu presencia, quiero vivir con tu paz. Y cuando haces eso, cuando abres tu corazón de verdad sin máscaras y sin performance, el Espíritu Santo comienza a obrar, no siempre de manera espectacular, no siempre con señales visibles y emociones intensas, pero poco a poco, con el tiempo, algo dentro de ti empieza a cambiar, dejas de vivir a la defensiva, dejas de correr detrás del control, dejas de pelear con lo que no entiendes, y comienzas a vivir con la tranquilidad profunda de que Dios está en el asunto, que Él lo tiene, que nada de lo que estás viviendo está fuera de su vista ni fuera de su alcance. Y ahora hay algo que necesito decirte con toda honestidad, porque creo que es uno de los puntos donde más personas se quedan estancadas en su camino de fe, y es la expectativa de que Dios siempre responderá como tú esperas. Porque tener fe no significa que las cosas van a salir exactamente como tú quieres. Tener fe significa que las cosas van a salir como Dios sabe que deben salir. Y esa diferencia, aunque parece pequeña en palabras, lo cambia absolutamente todo en la práctica. Porque muchas veces nos frustramos no porque Dios no actúe, sino porque no actúa en el tiempo que esperábamos, de la manera que esperábamos, con los resultados que esperábamos. Y ahí es donde se pone a prueba la verdadera naturaleza de nuestra confianza. ¿Confiamos en Dios solo cuando hace lo que nosotros queremos? ¿O confiamos en Él también cuando su voluntad nos lleva por caminos que no elegimos y no entendemos? Porque no hay fe verdadera sin incertidumbre. No hay confianza real si siempre tienes todas las respuestas de antemano. La fe, por su propia definición, es caminar sin ver, es soltar sin tener garantías, es obedecer aunque no comprendas completamente por qué. Y eso duele, claro que duele, porque muchas veces quisiéramos que Dios nos diera las explicaciones antes, que nos mostrara el final desde el principio para que pudiéramos estar tranquilos durante el proceso, que nos evitara el dolor y la espera y la incertidumbre. Pero si hiciera eso, ya no necesitaríamos fe. Seríamos simplemente observadores de un plan ya revelado, no participantes activos de una relación de confianza. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice algo que define todo: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que todavía no llegó, convicción de lo que los ojos aún no pueden ver. Eso quiere decir que aunque todo a tu alrededor diga que las cosas están mal, tu corazón sigue creyendo que Dios está obrando en lo invisible. Que aunque los resultados no aparezcan todavía, tú sabes que Él no se ha detenido. Que aunque duela, sigues confiando. Esa es la fe que transforma. No la que solo existe cuando todo va bien, la que permanece cuando todo parece estar en contra. Y hay algo más sobre la respuesta de Dios que quiero que te quede muy claro. No hay oración que Él ignore. Ninguna. Él escucha todo lo que le dices, todo lo que gimes en silencio, todo lo que no puedes ni articular con palabras pero que tu corazón le envía. Él lo escucha todo, pero no siempre responde de la manera que tú esperas. A veces responde con un sí que llega en el momento exacto, a veces responde con un no que en ese momento duele pero que más tarde entiendes que era protección, y otras veces responde con un espera que es quizás la respuesta más difícil de recibir, pero que muchas veces esconde la bendición más grande. Y todas esas respuestas son amor, todas, porque Dios no te da lo que tú quieres en el momento que tú quieres, Él te da lo que tu alma realmente necesita en el momento que es verdaderamente correcto. Hay una historia en la Biblia que siempre me habla muy profundo cuando pienso en esto. Es la historia de Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas mandaron a llamar a Jesús con urgencia, con desesperación, esperando que llegaría de inmediato para sanar a su hermano. Pero Jesús no llegó de inmediato, se tardó. Y cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y Marta, con el corazón destrozado, le dijo algo que resume muchas de nuestras oraciones no respondidas: Señor,
Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces has dicho eso en tu corazón? Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado. Si hubieras llegado a tiempo, el daño no se habría hecho. Pero lo que Marta no sabía en ese momento, lo que ninguno de ellos podía ver desde donde estaban, es que Jesús tenía un plan más grande. No quería solo sanar a Lázaro, quería resucitarlo. No quería una solución parcial, quería mostrar un poder que superara todas las expectativas humanas. Y lo mismo pasa contigo. Lo que tú ves como demora de Dios, lo que sientes como silencio o como falta de respuesta, muchas veces es preparación. Es que Él está trabajando en algo más profundo que lo que tú le pediste. Algo que va más allá de tu situación presente y que tiene que ver con tu formación, con tu carácter, con tu destino. Porque el propósito de Dios no es simplemente resolver tu situación actual y dejarte igual que antes. Su propósito es transformar tu vida entera. Y eso toma tiempo, eso requiere proceso, eso necesita espera. Y en esa espera es donde más crece la fe, donde más se forja el carácter, donde más profunda se vuelve la raíz de tu confianza en Él. Así que si hoy estás en un momento donde las cosas no salieron como querías, donde el plan se rompió, donde la respuesta que esperabas no llegó, no te rindas, no concluyas que Dios no escuchó, no decidas que la fe no funciona. Recuerda que Él puede estar escribiendo una historia mejor, una historia que ahora mismo no puedes ver completa desde donde estás, pero que un día, cuando mires atrás desde el otro lado, vas a agradecer con todo tu corazón. Y todo esto me lleva a hablar de algo que es absolutamente central en la vida del creyente, pero que muchas veces se entiende de manera incompleta: la oración. Porque muchos oran con la esperanza de que todo cambie a su alrededor, y claro que Dios puede hacerlo. Tiene todo el poder para abrir puertas, para sanar, para transformar una situación en un instante. Pero aquí hay una verdad que pocas veces se dice con claridad. Cuando oras, lo primero que cambia no es la situación afuera. Lo primero que cambia eres tú adentro. Cambia tu manera de ver, cambia tu corazón, cambia tu enfoque. Y eso, aunque no lo parezca en el momento, es muchas veces más poderoso y más duradero que cualquier milagro exterior. Porque en la oración sincera, en esa que no está llena de palabras decoradas sino de verdad y de quebranto y de entrega real, ocurre una transformación interior que no tiene comparación. Dios empieza a trabajar en tu carácter, en tu forma de sentir, en tu manera de reaccionar. Comienzas a ver las cosas desde su perspectiva, en lugar de solo desde la tuya. Y eso te da una fortaleza que antes no tenías, te da serenidad para enfrentar lo mismo que antes te aplastaba, te da luz para tomar decisiones que antes te paralizaban, te da paciencia para soportar lo que antes te era imposible de aguantar. Jesús mismo, la noche antes de ir a la cruz, fue al huerto de Getsemaní y oró. Él sabía perfectamente lo que venía, sabía el dolor, la traición, el abandono, la crucifixión. Y aún así se apartó, se arrodilló y habló con el Padre desde lo más profundo de su ser humano. Lucas capítulo 22 verso 42 recoge esa oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es una oración de una honestidad brutal. Jesús expresó su dolor, su angustia, su deseo de que no tuviera que pasar por lo que venía. Y en esa misma oración se rindió completamente, aceptó el plan del Padre. Y en ese huerto no cambió la situación, lo que cambió fue Él. Su corazón se afirmó, su paz creció, su obediencia se consolidó para lo que venía. Lo mismo puede ocurrir contigo. Tal vez hoy estás orando para que cambie tu entorno, para que el problema desaparezca, para que todo vuelva a como era antes. Y Dios escucha esa oración, pero quizás lo que Él está usando en ese momento de oración no es solo para cambiar lo que está afuera, sino para moldearte a ti por dentro, para hacerte más fuerte, más humilde, más sabio, más parecido a Jesús en la manera en que enfrentas lo que la vida trae. Y cada vez que oras, aunque no veas nada al instante, aunque no haya señales visibles ni respuestas inmediatas ni cambios que puedas medir, algo sucede. La oración no es solo para pedir, es para alinear tu alma con el cielo, es para vaciar tu carga y recibir paz a cambio, es para decirle a Dios: no tengo el control, pero sé que tú sí. Y cuando haces eso de manera consistente, cuando la oración se convierte en un hábito de vida y no solo en un recurso de emergencia, tu manera de reaccionar ante los problemas empieza a transformarse. Ya no corres a preocuparte de inmediato, corres a orar primero. Ya no gritas ante la tormenta,
doblas rodillas. Y eso es una victoria que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Y ahora llegamos a algo que sé que resuena en lo más profundo de muchos de los que están escuchando esto, porque hay una carga particular que agota de una manera muy específica, una preocupación que no tiene que ver directamente con circunstancias externas, sino con algo mucho más cercano, más íntimo, y es la carga de tratar de agradar a todo el mundo, de vivir pendiente de lo que otros piensan de ti, de cómo te ven, de qué opinan de tus decisiones, de si están de acuerdo contigo, de si te juzgan, de si te aceptan. Y eso, sin que te des cuenta, va robando tu paz de manera silenciosa pero constante. Porque cuando tu enfoque principal está puesto en las personas y no en Dios, siempre vas a vivir ansioso, siempre te vas a sentir en deuda, siempre vas a estar persiguiendo una aprobación que se mueve, que cambia, que nunca termina de llegar completamente. Pero hay una verdad que tiene el poder de liberarte si decides abrazarla hoy. No fuiste creado para agradar a todos, fuiste creado para agradar a Dios, y eso no te hace una persona rebelde ni indiferente, te hace una persona libre, porque cuando vives buscando la aprobación de la gente, corres detrás de una meta que nunca se alcanza completamente. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, alguien que te critique, alguien que tenga una opinión diferente sobre lo que deberías hacer o cómo deberías ser. Y si tu paz depende de que todos estén satisfechos contigo, entonces tu paz siempre estará en manos de otros. Pero cuando decides vivir para agradar a Dios, cuando haces de su aprobación tu mayor búsqueda, encuentras un descanso que ninguna opinión humana puede perturbarte. Gálatas capítulo 1 verso 10, lo dice con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabras directas, sin adornos. Porque cuando sirves verdaderamente a Dios, inevitablemente habrá momentos en que dejarás de encajar en ciertos lugares, de cumplir con las expectativas de ciertas personas. Pero eso no es señal de que estás fallando, es señal de que estás creciendo. Y quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces estás cargando el peso de lo que piensan personas que ni siquiera conocen tu proceso completo? Personas que no estuvieron contigo cuando lloraste en silencio a las 3 de la madrugada, que no vieron lo que tuviste que atravesar para llegar hasta donde estás, que no levantaron tus brazos cuando estabas débil, y sin embargo están listos para juzgar, para señalar, para opinar sobre tu vida con una seguridad que no les corresponde, y tú les estás dando el poder de robarte la paz. Pero tu vida no es un escenario para complacer al público, tu vida es un altar donde se honra a Dios, y cuando haces lo que agrada al cielo, cuando caminas en obediencia aunque no todos lo entiendan, no necesitas justificarte ante nadie. Tu alma comienza a descansar porque ya no vives para el ruido externo, vives para la voz interna del Espíritu. Y eso te da una libertad y una fortaleza que son completamente distintas a cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. Y hablando de lo que Dios sabe de ti, quiero llevar esto a un nivel más profundo. Porque hay algo que puede transformar completamente tu manera de orar y de relacionarte con Dios, y es entender esto: Dios ya sabe lo que necesitas, antes de que abras la boca, antes de que formes el pensamiento, antes de que la ansiedad toque tu puerta por primera vez en el día. Él ya conoce tu necesidad, no solo la conoce, la entiende mejor que tú mismo, porque Dios no solo ve lo que te falta, Él ve por qué lo necesitas, para qué lo necesitas, cuándo será el momento más correcto para dártelo, ¿y qué efecto tendría en tu vida si te lo da ahora o si espera un poco más? Jesús lo dijo directamente en Mateo capítulo 6 verso 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No necesitas impresionar a Dios con oraciones elocuentes. No necesitas explicarle cada detalle como si Él fuera alguien que necesita información de tu parte. No estás hablando con alguien que tiene que ponerse al día contigo. Estás hablando con un Padre que ya tiene la respuesta antes de que formules la pregunta. Entonces surge la pregunta natural: si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué orar? Y la respuesta es hermosa, porque la oración no es para informar a Dios, es para relacionarte con Él. La oración es ese espacio sagrado donde el Creador y su Hijo se encuentran de manera íntima, es el lugar donde el alma se desnuda sin pretensiones, donde la carga se entrega de verdad, donde la fe se afirma y se fortalece. No oras porque Dios no sabe lo que necesitas, oras porque tú necesitas recordarte a ti mismo que no estás solo, que hay alguien más grande que el problema, que tienes a quien correr cuando ya no puedes más. Y ese recordatorio, que sucede cada vez que te acercas a Dios en oración,
Es lo que mantiene tu alma anclada cuando todo a tu alrededor intenta desestabilizarte. Y si Dios ya sabe lo que necesitas, ¿tiene algún sentido vivir preocupado? ¿Tiene sentido angustiarse por lo que falta, por lo que no ha llegado, por lo que todavía no tiene solución visible? Porque preocuparte es actuar como si Dios no lo supiera, como si se hubiera olvidado de ti, como si tu situación hubiera escapado de su atención. Y eso simplemente no es verdad. Dios no olvida, Dios observa, Dios prepara. Dios actúa en el momento exacto, y hay algo profundamente liberador en descansar en esa verdad, en llegar a ese punto donde ya no necesitas gritar para que Dios te escuche, porque sabes que Él ya está escuchando, donde ya no necesitas suplicar con desesperación para que se acuerde de ti, porque sabes que nunca te ha olvidado. Jeremías capítulo 29 verso 11 lo dice con palabras que siempre me llenan de esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ves eso? Él tiene pensamientos de paz para ti. Mientras tú te preocupas por el presente, Él ya está pensando en tu futuro. Mientras tú miras las puertas cerradas, Él ya tiene preparadas puertas que ni imaginas. Y ahora quiero cerrar con algo que creo que es quizás la verdad más sanadora y más liberadora de todo lo que hemos hablado hoy. Y es esta: lo que te está pasando en este momento no define quién eres. Lo que define quién eres es lo que Dios ya dijo de ti. Las pruebas no te definen, las caídas no te definen, las pérdidas no te definen, las temporadas difíciles no te definen, las palabras duras que otros han dicho sobre ti no tienen el poder de determinar tu valor, tu identidad, ni tu futuro. Porque tu identidad no se construye con base en lo que te pasa, se construye con base en lo que Dios ya declaró sobre ti desde antes que nacieras. Muchas veces nos identificamos con el dolor de una manera que nos mantiene atrapados. Decimos cosas como soy el que siempre fracasa, soy la que nunca logra nada, soy el que fue abandonado. Y aunque eso describe una experiencia, no describe quién eres, porque eso es lo que el enemigo quiere que creas de ti mismo. Porque si logra que te veas como alguien sin valor, sin propósito, sin esperanza real de que las cosas puedan cambiar, entonces vivirás desde esa mentira y actuarás en consecuencia. Pero cuando decides creer la voz de Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier dolor, por encima de cualquier fracaso del pasado, algo se levanta dentro de ti. Efesios capítulo 2 verso 10 dice algo poderoso: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No eres un error, no eres una casualidad, no eres alguien a quien Dios se le pasó por alto, eres su obra, su creación con propósito. Y nada de lo que estás viviendo ha cancelado ese plan, porque los planes de Dios no mueren cuando tú te caes. Muchas veces es precisamente en tu caída donde empieza tu transformación más profunda. Lo que te pasa es temporal, lo que Dios dice de ti es eterno. La tristeza pasará, la pérdida sanará, la tormenta cederá, pero lo que Dios depositó en ti, su llamado, su amor, su elección, su propósito para tu vida, eso no cambia, no se cancela por un error, no se borra por una temporada difícil, no desaparece por los años que hayas vivido alejado de Él. Así que no dejes que una mala temporada te haga dudar de una promesa eterna. Tú puedes estar hoy en el polvo, pero sigues siendo hijo. Puedes estar sin fuerzas, pero sigues siendo llamado. Puedes estar quebrado, pero no estás desechado. Romanos capítulo 8 verso 37 dice: antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que somos vencedores porque todo va bien, dice que lo somos en medio de todas las cosas, aun las difíciles, aun las que no entendemos, aun las que duelen más de lo que creíamos poder soportar. Porque ser vencedor no es no tener batallas, es no dejar que las batallas determinen quién eres. Cuando crees que tu identidad está en el dolor, te quedas en él, pero cuando recuerdas que tu identidad está en Cristo, avanzas, no porque no duela, sino porque sabes que el dolor no es tu hogar definitivo, es una estación en el camino. Tu destino no es el desierto, tu historia no termina en lágrimas, termina en restauración, termina en la fidelidad de un Dios que nunca suelta lo que toma en sus manos. Así que hoy, después de todo lo que hemos recorrido juntos, quiero invitarte a cambiar una pregunta. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, empieza a declarar: aunque esto me pase, yo sigo siendo quien Dios dice que soy, fuerte, valioso, perdonado, amado, con propósito, comprado a precio de sangre. Y cada vez que el enemigo venga a recordarte tus fracasos, tus errores,
tus momentos más oscuros, recuérdale tú lo que Dios ya dijo, porque lo que define tu vida no es tu pasado, es tu fe, y si tu fe está firme en lo que Dios ha prometido, entonces tienes futuro, entonces hay esperanza real, entonces la preocupación pierde su poder porque ya no eres tú solo enfrentando lo que viene, es Dios contigo, siempre, en cada paso, en cada valle, en cada momento de incertidumbre, en cada noche que parece no tener fin. Levanta la cabeza, respira profundo, suelta lo que no puedes cargar, confía en el que nunca has soltado, porque el día que dejaste de preocuparte fue el día que Dios tomó el control, y ese día puede ser hoy. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta palabra tocó algo en ti, si algo de lo que escuchaste hoy le habló a un lugar que necesitaba ser tocado, no lo guardes solo para ti, compártelo, porque hay alguien que conoces que también está cargando en silencio, que también necesita escuchar que no está solo, que Dios no se ha olvidado de él. Sé ese puente, y si quieres declarar algo juntos ahora mismo, deja en los comentarios estas palabras: confío en Dios, porque esa declaración, aunque parezca pequeña, tiene el poder de mover algo en lo espiritual. Dios sigue siendo fiel, y tú no estás solo en esto. Amén.